Ahora bien, cuando nosotros lo ponemos a producir al suelo, siempre pensamos en un suelo ideal, un suelo que nos aporte la mayor posibilidad de producción. Entonces, cuando hablamos de un suelo ideal, es el que permite el libre desarrollo de las raíces, que favorezca la entrada, la conducción, el almacenaje y la cesión oportuna de agua, que provea los nutrientes necesarios al vegetal, que facilite el intercambio continuo de los poros con la atmósfera de manera de permitir flujos de aire y calor. Pero ese suelo ideal estamos muy lejos de tenerlo acá en la provincia. Y tenemos que tener presente que un suelo lleva milenios en formar unos pocos centímetros de suelo. Por eso hay que cuidarlo. A esta escala de 1 en 500.000 podemos ver la distribución de los suelos en la provincia. Fíjense que los suelos más predominantes son los vertisoles, que predominan fundamentalmente en esta zona. También molisoles, fundamentalmente sobre la costa del Paraná, pero también tenemos acá en la región. Podemos encontrarlos en diferentes partes del paisaje, combinados estos suelos. También los suelos alfisoles, ubicados en la parte más alta, en las partes planas. Entisoles sobre la costa del Uruguay o en algunos arroyos, y los insectisoles que predominan en las zonas cercanas a los ríos y arroyos de la provincia. Yo le comento algunas cosas como para ir metiéndonos en tema. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, el material sedimentario, de donde se originan los vertisoles y los alfisoles que le comentaba, son de la formación hernandaria. Y estos suelos, este sedimento da suelos con predominio de arcillas del tipo monmorillonita. Este tipo de arcilla, estos suelos tienen mucha arcilla, pero aparte tienen de este tipo de arcilla que tienen la particularidad de expandirse cuando están húmedas o contraerse cuando están secas. Estos suelos cambian de volumen, de un 10 a un 20% de volumen, y dificulta fundamentalmente la entrada de agua y el movimiento del agua dentro del perfil del suelo. El agua que no entra, no infiltra, escurre y puede provocar problemas de erosión, por ejemplo. La otra sedimento, fundamentalmente, que era el Tesanos Pinto, ubicado sobre la costa del Paraná, y también que se ubica por encima de la formación hernandaria, proviene del loess que ha sido retransportado por el viento de la zona de la Sierra de las Ventanas, y tiene otras características, y que da suelo, como le decía hoy, de suelos con mayor aptitud agrícola. Algo que le quería comentar también, que puede llegar a ser útil para ir trabajando las ideas que queremos transmitir, es la ingresión marina que hubo en su momento por la falla donde va el río Paraná. Y esto da la particularidad de la calidad de agua subterránea que tenemos en la provincia. Fundamentalmente bicarbonatada sódica. Predominan los iones bicarbonatos, dando la salinidad, y el sodio como catión predominante. Y cuando nosotros vemos o analizamos la calidad del agua subterránea, vamos a ver que el agua es mucho más salada y más sódica en esta zona de la provincia que en esta otra. Pero tenemos que tener en cuenta que también tenemos agua bicarbonatada sódica, y que me puede llegar a traer problemas si no hacemos un buen uso de esa agua cuando hacemos riego, por ejemplo. Bueno, respecto a los suelos, algo muy general, contarle, los vertisoles, le decía que predominaban ese tipo de arcilla monmorillonita, pero también son suelos que tienen más del 30% en todo el perfil, y una de las características es que le decía, se contraen en seco, se hinchan cuando están húmedas,
y dan algunas características muy importantes como algunas caras de fricción se llaman, o el movimiento en masa. Imagínense que son tantas arcillas que se hinchan, que hace que el suelo se mueva en masa y que muchas veces se selle. Esto lo saben muy bien los productores arroceros, que utilizan esa ventaja para mantener una lámina de agua durante el ciclo del cultivo de arroz. Los suelos vertisoles, que les decía, son los de mayor aptitud, tienen mucho menos arcilla y otro tipo de arcilla distinta a la que tienen estos vertisoles, pero tienen un horizonte superficial que tiene las mejores condiciones de entre 5, 8, 20 centímetros de profundidad. Pero, por ejemplo, hay algunos argiudores, algunos suelos que tienen un horizonte B muy profundo. Este horizonte B es enriquecido en arcilla, por ejemplo, este BT, que es textural, que tiene más arcilla que el horizonte superior. Y ese horizonte B me dificulta que entre el agua fácilmente, se mueva fácilmente dentro del perfil. Por lo tanto, podemos llegar a tener problemas de erosión en este tipo de suelo. Como características, imágenes de la zona. Y bueno, se han desarrollado tecnologías para que esa agua que se mueve por la superficie a través del escurrimiento, conducirla en forma no erosiva hacia zonas más bajas, de manera de evitar los problemas de erosión. Los suelos alfisoles, les comentaba que se ubican en las partes planas altas de la provincia. Generalmente tienen muy poca aptitud agrícola. El horizonte superficial es muy corto y tiene problemas al haberse desarrollado en ese tipo de paisaje a nivel de la estructura del suelo, que también me dificulta el ingreso de agua. Tiene otras aptitudes, fundamentalmente aptitud ganadera, y uno de los problemas con los que nos encontramos en este tipo de suelos es el encharcamiento superficial. Tenemos los suelos bentisoles, que tienen otra aptitud, fundamentalmente los que están en la costa del Uruguay, fundamentalmente para producción de frutos y forestales. Les hablaba de los inceptisoles, son suelos incipientes, son suelos muy jóvenes, muy poco desarrollados, fundamentalmente sobre las costas de los ríos y arroyos de la provincia. En la zona deltaica, que es una superficie muy importante en la provincia, tenemos suelos fundamentalmente desarrollados sobre sedimentos, sedimentos que vienen de arrastre del río. Bueno, ese pantallazo inicial de los suelos, vinculémoslo con el agua. Nosotros, cuando vemos este mapa hidrológico del país, vemos la provincia de Entre Ríos prácticamente pintada de azul. Y eso es porque está surcado por tantos ríos y arroyos en nuestra provincia. Y para que se ocurra esto, nosotros pensemos que la cantidad de agua que nos puede estar lloviendo entre 1.100 y 1.300 milímetros por año, en promedio, no varía mucho de lo que es en Uruguay o lo que puede ser en Santa Fe. Sin embargo, tenemos pintado de azul tan fuertemente la provincia. Y esto se debe, ¿no es cierto?, a las características de la topografía ondulada, lo que les comentaba hoy, la baja capacidad de infiltración de los suelos y también la intensidad de esas precipitaciones, fundamentalmente en lo que es la primavera, verano y otoño. Estas características pueden incidir sobre un problema que es el que nos ocupa hoy, que es el tema de la erosión hídrica. Como les decía, el agua que no infiltra escurre y nosotros tenemos que tratar de conducirla de una manera que sea no erosiva. Este mapa, que logró integrar la información que está en las cartas de suelo de la provincia, un trabajo que ha hecho
durante varios años un convenio entre el INTA y el gobierno de la provincia, podemos ver el grado de erosión hídrica potencial. Las zonas más complicadas, zonas rojas, ¿no es cierto?, que son altamente susceptibles y moderadamente susceptibles, un verde claro. Esto nos da más del 50% de la provincia con problemas de erosión potencial hídrica que realmente debemos atenderlo. Yo les voy a comentar algunos trabajos que venimos desarrollando con esta visión de cuenca y que nos hemos concentrado en lo que es la zona del Espinal entrerriano, pero con la idea de que nos ayude a pensar también qué podemos estar desarrollando acá. Hoy me comentaban que están con un trabajo de el ordenamiento del Gualeguay. Bueno, por ahí algunas cosas pueden llegar a ser útiles para lograr pensar. Les decía que estamos trabajando en lo que es la zona del Espinal entrerriano. El Espinal entrerriano podemos estar pensando que actualmente hay unas 800.000 hectáreas de monte nativo en una superficie de aproximadamente 3,5 millones de hectáreas. Y trabajamos en aldeas, en las cuencas de la aldea Santa María, que son afluentes del Tala, y en la cuenca del arroyo Estacas, que es afluente del Feliciano. Aldea Santa María, históricamente, es un área de conservación de suelos obligatoria, que está atada a la ley de conservación de suelos. En Aldea Santa María hay un grupo, o sea, es una aldea de productores provenientes, son alemanes del Volga fundamentalmente, y con toda su idiosincrasia. Bueno, ahí nosotros tuvimos un proyecto de Naciones Unidas, trabajando con la Secretaría de Ambiente y el Gobierno Provincial, para ampliar la mirada esta de la conservación del suelo y sumar otras cosas como puede ser la biodiversidad. Y la cuenca del arroyo Estacas es un sitio piloto del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación. Y ahí estamos trabajando fundamentalmente para conocer cuál es el efecto del cambio del uso por el avance de la frontera agropecuaria. Este Observatorio Nacional tiene diferentes sitios pilotos en todo el país y cada uno tiene diferentes efectos de la degradación de tierra. Como les decía, nosotros trabajamos viendo qué es lo que estaría ocurriendo con el cambio del uso de la tierra por aumento de la frontera agrícola en un área con bosque nativo. Por mayor participación de los cultivos agrícolas en las rotaciones y también por la conversión de estos ecosistemas naturales a cultivados especialmente a partir del desmonte. Bueno, ¿y qué es lo que pasa a distintas escalas? ¿Qué pasa en el agua? ¿Qué pasa en el suelo? ¿Qué pasa en el bosque nativo con estos cambios de uso, ¿no es cierto? Lo que tenemos medido es que en lo que fueron estos 20 años, veníamos con una tasa de deforestación anual del 1% aproximadamente. Y año 91, 2001, 2011. Y fundamentalmente los desmontes se han dado cercanos a las rutas principales o caminos principales, con una visión más que nada para la venta de esos campos, no con una visión de realmente estoy incorporando tierras a la agricultura, aquellas que son más aptas para hacer agricultura. O sea, esa planificación evidentemente no estaba. Bien, bueno, esta foto, que es de allá de la zona del Estaca, pero puede ser de acá, nos muestra un uso del suelo aplicando mal las prácticas conservacionistas. Por ejemplo, este lote está sembrado con una sembradora de siembra directa. Fíjense,
Se utilizó una sembradora, pero realmente los principios, los pilares que acompañan a una práctica como la siembra directa no han sido tenidos en cuenta. ¿Por qué? No tenemos cobertura, fíjense. Este lote viene de soja sobre soja sobre soja. La línea los surcos, fíjense que van por la línea de siembra. Ha sido sembrado a favor de la pendiente. Acá Rubén, un colega, está parado en la cabeza de la cárcava. Esto está entrando al lote. Y acá vemos los manchones por pérdida de fertilidad. Esto es un suelo vertisol. Entonces lo que decimos es que, bueno, tenemos que tener en cuenta la aptitud que tienen los suelos y las prácticas que incorporamos. Bueno, en el proyecto nosotros medimos distintas cosas. Por ejemplo, estamos midiendo el grado de erosión y lo que vemos es que tanto molisoles como vertisoles presentan erosión moderada, pero fundamentalmente bueno, los valores en el vertisol se mantienen establemente altos, ¿no es cierto? Pero en el molisol podemos encontrar condiciones con baja erosión o condiciones de severa erosión. Este mapa de la cuenca, que ha sido construido con los factores de la pérdida universal de suelo, la USLE, que integra lo que es la información de las pendientes, la cobertura, las características de los suelos y otras características de la erosividad de las lluvias, por ejemplo. Con mirarlo así a través de cuenca, a nosotros nos ayuda a identificar áreas con menor o mayor problema. Y mirarlo así a través de la cuenca nos sirve a nosotros ver de qué manera podemos llegar a estar interviniendo para recuperar las características, ¿no es cierto?, de estas tierras. Y entonces en cada región, en cada parte de la cuenca voy a estar aplicando diferentes tecnologías. Por ejemplo, acá en esta parte más alta podría estar trabajando con prácticas que prevengan los problemas de erosión. Pero acá abajo, donde tenemos la condición más complicada de la cuenca, realmente vamos a tener que estar aplicando tecnologías de rehabilitación de tierras. Bien, una de las cosas que surgió de andar con este sitio piloto de la cuenca del arroyo Estaca es que en el año 2017 pasó a ser un sitio piloto de un proyecto de la FAO, un proyecto internacional. Este proyecto estuvo en 15 países, uno de esos países fue Argentina, y la cuenca del arroyo Estaca fue uno de los 2 sitios pilotos de este proyecto de FAO. FAO es la parte de Naciones Unidas para la alimentación. Y el proyecto se denominó Soporte de Decisiones para la Ampliación e Integración del Manejo Sustentable de Tierras a nivel local. Y participaron un montón de instituciones, el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Producción a nivel nacional y también a nivel de la provincia de Entre Ríos, el Colegio de Ingenieros, los municipios de La Paz, San Gustavo y diferentes entidades de productores como la cooperativa, la sociedad rural, la Secretaría de... un montón de participantes. Y los objetivos de este proyecto se basaron fundamentalmente en reforzar a nivel local un conjunto de prácticas de manejo sostenible de tierras que ya se conocen, que sirvan para mitigar o prevenir la degradación de tierra y, de ser necesario, rehabilitar de tierras degradadas, capacitar a los actores locales y lograr la inserción de la temática en los distintos medios y canales de decisión local, y documentar la experiencia y elaborar recomendaciones para que puedan ser replicadas. Trabajamos básicamente con 4 prácticas de manejo sostenible de tierra.
Una, la más conocida, es la sistematización de tierras para prevenir y mitigar la erosión hídrica, utilizando terrazas de evacuación y canales colectores para evacuar los excedentes hídricos en forma no erosiva, y también prácticas de drenaje en las partes planas. Cuando hablamos de sistematización de tierra en Entre Ríos, nos referimos al desarrollo de las terrazas, con sus canales de desagüe y canales colectores, de manera de sacarla de los lotes en forma no erosiva. Fundamentalmente hay dos tipos de terrazas que predominan en la provincia de Entre Ríos: las no sembrables, donde se deja que en el lomo de la terraza venga la vegetación espontánea, y con un canal de desagüe. Otro tipo de terraza que se utiliza son las terrazas sembrables, que nos permite el lomo poder sembrarlo. Lo que se hace es ensanchar el lomo de la terraza para que puedan pasar los implementos, pero manteniendo las características hidráulicas de lo que es el canal de desagüe. A raíz del proyecto ese que les comentaba de la aldea Santa María, nosotros desarrollamos o estamos proponiendo un nuevo tipo de terraza, como les decía, no solamente para conservar el suelo, sino también para sumar otras características ambientales, como puede ser la biodiversidad. Y lo que se hace es ensanchar el lomo de la terraza, que tenga unos 8 o 10 metros de ancho ese lomo de terraza, manteniendo las características hidráulicas, ¿no es cierto?, en el diseño, pero en el lomo de la terraza incorporar distintos estratos de la vegetación: herbáceo, arbustivos y arbóreo, de manera que nos sirvan de conectores de parches de monte, conectar los montes con las partes bajas, que sirva de corredor de la biodiversidad o refugio de la biodiversidad. Y este tipo de terraza con una mirada de subcuenca o cuenca, y que pueda convivir con los otros tipos de terrazas que más conocidas, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber una o dos en una superficie importante, ¿no es cierto? Otra de las prácticas son cosas conocidas: trabajar con sistemas agrícolas basados en los pilares de la agricultura conservacionista, o sea, en función del manejo basado en las rotaciones, la secuencia de cultivo, el uso racional del agua, las fertilizaciones según los análisis de suelo, manejo integrado de plagas, todas cosas que se conocen. Respecto también al manejo racional del pastoreo en los lotes con y sin bosque nativo, sería otro de los tipos de terrazas, otro de los tipos de prácticas de manejo sostenible de tierra, manejando, ¿no es cierto?, lo que es el bosque nativo y también el pastizal. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, muchas gracias. Lo que hicimos fue tratar, en el marco de este proyecto de la FAO, fue tratar de tener un campo demostrativo, tierra gaucha de los Noir, pero de los Noir de aquella zona, no de los de acá. Y lo que hicimos fue ubicarnos la zona más complicada de la cuenca. Fíjense, estas fotos son actuales. Y plantear, ¿no es cierto?, la integración de estas prácticas a nivel de planificación, porque el proyecto era de un año, por lo menos le dejamos una carpeta al productor con una planificación integrando las 4 de estas prácticas de manejo sostenible de tierra. Bueno, fuimos juntando distintos tipos de información fundamentalmente de los suelos, de las rotaciones que tiene el campo, y respecto a la sistematización de tierra, se utilizó información ya generada de levantamiento de las cotas en el campo, y en función de ahí empezar a pensar cómo debe ser sistematizado el suelo. Ahí lo que está recuadrados es el campo, tierra gaucha, pero cuando empecemos a pensar en la sistematización, les decía, empecemos a tener una visión de subcuenca o de cuenca. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo nos puede llegar el agua al campo, el agua del campo del vecino, porque el agua cobra velocidad saliendo ya del campo del vecino, y nos
provoca los problemas de erosión acá. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en consensuar, tener una mirada más amplia, ¿no es cierto?, incorporando las visiones de nuestros vecinos. Entonces, a partir de ahí empezamos a plantear la conservación de los suelos y los servicios ecosistémicos. Fíjense, ahí en verde estarían planteadas este tipo de terrazas reservorio que les decía, conectando partes bajas y que nos permita también lograr la conservación no solamente del suelo, sino de otros servicios ecosistémicos. Y bueno, integrando entonces las 4 prácticas, sumándoles el manejo agrícola y el ganadero, tendríamos una planificación integral a nivel de predio, pero con el foco en la subcuenca. Les voy a comentar a nivel de cuenca lo que estuvimos trabajando en Aldea Santa María. Esto fue parte de una tesis doctoral de una chica, una ingeniera civil, que se arrimó al doctorado que tiene la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Paraná. Aportar su visión también, que a nosotros también nos enriqueció muchísimo. Bueno, nosotros ahí en el sitio piloto que tenemos en Aldea Santa María para el monitoreo, ¿no es cierto?, trabajamos con 4 usos de la tierra. Si pueden ver acá, en verde estarían los montes, los lotes agrícolas sin terrazas y lotes que han sido sistematizados tanto con las terrazas sembrables como las no sembrables. ¿Se acuerdan que yo les decía que esta es un área de conservación de suelo obligatoria? Hoy en la provincia hay sistematizada alrededor de 600.000 hectáreas. Y hoy les decía que entre 3,5 millones a 4 millones de hectáreas tenemos problemas de erosión. Bueno, esta área de conservación de suelos obligatoria tiene poco más del 30% de los lotes sistematizados. Y bueno, nosotros trabajamos con información de 60 lotes en campo de 30 productores. Y de ahí fuimos sacando la información a nivel de suelo y de la vegetación. Como les decía, trabajamos a nivel de subcuenca. Lo que hicimos fue integrar, ¿no es cierto?, las distintas capas, ir diferenciando las subcuencas que están contenidas, ¿no es cierto?, del arroyo El Tala acá en Aldea Santa María. Y lo que hicimos fue, aparte de hacer determinaciones, también hacer estimaciones, por ejemplo, de la producción de sedimentos en las distintas subcuencas. Y vemos que todas superan un valor de 10 toneladas por hectárea por año de pérdida. Y, por ejemplo, la subcuenca 4, que es esta que está acá en el centro, es la que más pérdida de suelo estaría provocando con el uso actual que tienen, ¿no es cierto? Esta sería la línea base, la situación actual, y lo que hicimos fue tratar de plantear diferentes escenarios para conservación del suelo y la biodiversidad, pero trabajando con los productores a través de lo que sería una cartografía social. Entonces ahí planteamos diferentes escenarios. Uno de los escenarios sería qué pasaría si sistematizáramos toda la cuenca, a partir de las terrazas, ¿no es cierto? O dónde incorporaríamos los bosques nativos. Bueno, y el primer escenario, esta sería la situación básica. Como primer escenario dijimos, bueno, ¿dónde incorporaríamos vegetación en la cuenca? Y sería fundamentalmente protegiendo los cursos de agua, vegetación que se ha ido perdiendo. Fíjense todo esto acá, para poder recuperar los suelos, ¿no es cierto?, pero también con la visión de conservar otras cosas. Entonces, el primer escenario, que sería incorporar bosque nativo, pudimos ver que
podemos recuperar un 21% de bosque nativo, pero bien ubicado, o sea, ubicado protegiendo los cursos de agua. Y se reduciría un 3% de los lotes sin terraza. El segundo escenario sería sistematizar toda la cuenca, utilizando las terrazas no sembrables. Entonces, se mantendrían los lotes, los bosques nativos tal cual como están en la situación actual, pero se incrementaría un 45% de la superficie con lotes sistematizados. Y un tercer escenario, combinando las dos propuestas, incorporando monte nativo, incorporando lotes sistematizados en toda la cuenca. Se incrementaría el 21% los bosques nativos y se incrementaría los lotes no sembrables en un 36% en función de la línea base. También incorporaríamos algunas terrazas de estas reservorios para conectar los bajos y los parches de monte. Entonces, las estimaciones de producción de cemento o pérdida de suelo, podemos ver que en función de la situación base, con el primer escenario, que era solamente incorporar bosques nativos en los cursos de agua o algún otro que sea estratégico, reduciríamos un 10% la producción de sedimento. Con el segundo escenario aumentaríamos un 16% y con un tercer escenario, y combinando las dos propuestas, se lograría reducir anualmente un 54% de la pérdida de suelo. Seguramente María Paula después le va a hablar sobre los objetivos de desarrollo sustentable y demás. Una de las cosas de que se habla es el almacenamiento, la captura de carbono. La vegetación es muy importante, los árboles son muy importantes, pero también el suelo es importante en almacenar carbono. Entonces, con la información que obtuvimos de los lotes, de esos 60 lotes, en función de los distintos usos de la tierra que les comentaba, pudimos ver que a los 30 centímetros de suelo, separando suelos vertisoles o molisoles, estos fueron los stocks de carbono. Básicamente en los vertisoles no habría diferencias significativas entre distintos usos de la tierra, pero sí en los suelos molisoles, la mejor condición, ¿no es cierto?, son los suelos bajo monte, pero la peor condición la podríamos estar viendo en los lotes agrícolas ganaderos sin terraza. Bueno, y pensando, ¿no es cierto?, en esa condición de línea base y comparándola con el tercer escenario, ¿cómo estaríamos de almacenamiento de carbono? Estaríamos aumentando en un 8,5% el carbono almacenado, tanto en la vegetación como en el suelo. Bueno, como consideraciones finales, podríamos estar diciendo que logramos plasmar una propuesta de planificación de manejo sostenible de tierra a nivel de subcuencas a través de la integración de prácticas de manejo sostenible de tierra a escala de predio. Con el caso de Tierra Gaucha de los Noir en el Estaca. Que la propuesta puede ser desarrollada a diferentes escalas al trascender al predio. Se debe trabajar, ¿no es cierto?, en la generación de consenso entre los productores que componen las cuencas. Si queremos trabajar a nivel de cuenca, hay que incorporar a los productores en la discusión y en las tomas de decisiones. Y que consideramos que esta es una herramienta de fácil adopción en el territorio que permite a los técnicos y a los productores contar con una mirada amplia e integral sobre la conservación de los recursos naturales que son involucrados en los procesos productivos de la región. Bueno, muchas gracias. Este es el equipo. Paula Armándola, soy directora del Centro de Estudios Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos y yo les voy a hablar un poco del suelo y del agua desde nuestra profesión y desde otra visión también, complementando todo lo que acaba de explicar y exponer el ingeniero Marcelo Wilson. En primer lugar, quiero decir que el suelo y el agua son recursos naturales que
En el logo que convocaba esta actividad teníamos estos logos, en donde está el Colegio de Corredores Públicos, el Centro de Estudios, el INTA, Entre Ríos, Entre Arroyos, que es el proyecto del Colegio de Corredores Públicos, y está el logo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abajo en azul dice 17 objetivos para transformar el mundo. Estos 17 objetivos son establecidos en el año 2015, el 25 de septiembre, en la ciudad de Nueva York, en una edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, y marcan una agenda de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible es porque ha cambiado el concepto de desarrollo. Si nosotros nos ponemos un objetivo distinto y una fecha, es porque estamos cambiando lo que veníamos haciendo. ¿Por qué cambiamos lo que veníamos haciendo? Porque tenemos resultados que no queremos volver a obtener, como los que mostró Marcelo recién. Pérdida de fertilidad del suelo, que esto implica pérdida de producción, pérdida de exportaciones, pérdida de ingresos al Estado. Y estas pérdidas después las vemos en falta de infraestructura, en falta de pago de sueldos o en cuestiones que vienen a influenciar directamente en nuestra calidad de vida. Entonces, en el 2015 se pautó una Agenda 2030 con estos 17 objetivos que son muy amplios, como desde el fin de la pobreza, la igualdad de género, la paz, las acciones por el clima. Son 17 objetivos realmente necesarios y que tienen 3 ejes o características en comunes, que son los del desarrollo sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, estamos hablando de tener en cuenta las 3 variables: economía, ambiente y sociedad. El concepto viejo de desarrollo estaba directamente relacionado al factor económico. Es decir, por ejemplo, una ciudad que desarrollada era una ciudad que más consumía. ¿Y cómo se medía que más consumía? Por la cantidad de basura que producía. La ciudad que más basura producía era la ciudad que más crecía. Era la ciudad que todos queríamos ser, a la que apuntábamos como ciudad. Ese modelo de ciudad ha cambiado. Hoy ha cambiado este concepto, porque hemos incluido las otras variables, que son ambiente y sociedad, en nuestro concepto de desarrollo. Cuando hablamos de estas 3 variables, hablamos de un crecimiento económico, de un desarrollo social y una protección ambiental o conservación. Y también aquí incluimos, dentro de lo que es la República Argentina, que es un país que además de haber aceptado esta agenda, firmó un convenio de adhesión a nivel nacional, y 19 provincias de la República Argentina han adherido. Entre Ríos aún no ha adherido a estos 17 objetivos, pero el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, como institución responsable que es, ya está trabajando y proponiendo en esta dirección, al igual que el INTA, ¿no? Muchas instituciones, por iniciativa, digamos, institucional, lo están haciendo, y esto es bueno para poner en valor. Esta es la provincia de Entre Ríos. Hoy Marcelo se los mostró en la generalidad de la República Argentina. Acá está en la particularidad de la provincia. Y Entre Ríos tiene más de 7.700 arroyos. Esto es una ventaja competitiva a nivel mundial. Nos posiciona realmente a nivel mundial. Porque según la FAO, creo, tan solo el 3% del agua dulce del planeta, del agua del planeta es agua dulce. Y el agua dulce es el agua que nosotros necesitamos para vivir y para producir. Estos más de 7.700 arroyos son una ventaja competitiva porque nos permiten producir y vivir. Nos permiten tener materia prima, darle valor agregado a través de la inteligencia que tiene el capital humano que está en el territorio. Entonces tenemos agua tanto para producir, pero también para darle valor agregado a esa agua. Y también otro factor a nivel mundial que estaba generando mucho desarrollo e ingreso de divisas a los países, esto es lo que es la industria limpia. La industria limpia son los software, todo lo que es tecnología. Y para tener buenos cerebros, también tenemos que tener buena agua y tenemos que alimentarlos bien. Entonces tenemos los recursos básicos para realmente poder desarrollar Entre Ríos de un modo sustentable. De un modo sustentable, si incluimos en nuestro concepto de desarrollo economía, ambiente y sociedad. El suelo y el agua, que son nuestra ventaja competitiva por naturaleza, que
que no estamos cuidando en la provincia de Entre Ríos, ni los estamos poniendo realmente como nuestra ventaja competitiva, sino que nos estamos basando en otros planes estratégicos, son los bienes comunes que establece la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Además de ser bienes comunes establecidos por nuestra Constitución, también tenemos la Ley de Ambiente que nos habla de la cuestión del respeto a la intergeneracionalidad, es decir, cuidar los bienes que recibimos. Hoy Marcelo al principio de la presentación los presentaba como un legado para poder dejarlo después. Es en este sentido que ya la sociedad ha consensuado y ha establecido estas leyes y es en este sentido, dentro de este marco jurídico y legal, que el Centro de Estudios Inmobiliarios ha desarrollado esta propuesta de ordenamiento y desarrollo territorial sustentable. El suelo y el agua pueden tener dos tipos de dominios, públicos o privados. Público es del Estado y el privado es lo que se puede comercializar, comprar, vender o alquilar, usarlo para producir, generar alguna actividad humana decidida por el individuo que posee el derecho real sobre ese bien. Los privados tienen documentos, tienen mensura y tienen escritura. Y tienen un uso de suelo establecido, este uso de suelo que hablaba Marcelo. ¿Qué actividad humana generamos en ese tipo de suelo? También tienen la particularidad de tener una cadena de valor agregado, como cualquier bien, en donde al principio de la cadena del valor agregado está el Estado, porque es el Estado quien maneja catastro, quien puede decidir qué se vende y qué se compra, cómo y qué tiene, y quien maneja las reglas de los bienes que ingresan al mercado, que luego son comercializados o explotados. Al final de esta cadena del valor de bien inmueble se encuentran los corredores inmobiliarios, que hacen oferta y demanda, unen la oferta con la demanda y también deben conocer los usos de suelo, porque el uso de suelo está directamente relacionado al valor del bien inmueble. ¿Qué rentabilidad vamos a poder obtener del uso de esa fracción de tierra o agua? En el medio del Estado y el corredor inmobiliario hay un montón de profesionales. Por ejemplo, en una escritura está el escribano, en una agrimensura está el agrimensor, están los asesores. Hay distintas profesiones que intervienen en la generación del valor del bien inmueble y en que pueda salir realmente a la transacción final, que es la que termina acompañando el corredor inmobiliario. Estos usos de suelo pueden ser urbanos o rurales. Urbanos son los de las ciudades y son establecidos a través de las ordenanzas. Hay ciudades todavía en la provincia de Entre Ríos que no tienen sus usos de suelo establecidos. Los rurales son todos aquellos que están establecidos por ley y esto lo establece la provincia. Es decir, que los urbanos son municipales y los rurales son provinciales. Estos usos de suelos, al ser ordenanzas o leyes, dan seguridad jurídica a las inversiones y también marcan un horizonte a las actividades económicas que se deben realizar. Si un municipio manosea mucho sus usos de suelo, el inversor, cuando va a hacer una inversión, un desarrollo inmobiliario, que puede durar mucho tiempo, el proyecto de realización de este desarrollo, y los usos de suelo son modificados, es como que te está cambiando el contexto constantemente. Y da una contracción a las ganas de invertir, digamos, porque hoy empezás, termina siendo como el campo, ¿no? Una industria a cielo abierto en donde, bueno, puede llover como no, y si tenés sequía o no. Entonces, lo que se necesita es la seguridad jurídica. Seguridad jurídica para poder traccionar el modelo económico. Porque cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de economía, ambiente y sociedad. Y estos modelos económicos también tienen que traccionar el trabajo. El desarrollo inmobiliario mueve una industria de trabajo muy grande, sobre todo en Entre Ríos, que es la construcción. Los usos de suelo, como les dije anteriormente, influyen en el valor del bien inmueble por la rentabilidad que se va a obtener, que está permitido ejercer, qué actividad se puede ejercer en esa fracción de suelo. Y esa actividad está directamente relacionada a los ingresos del Estado, porque toda actividad que se haga va a estar pagando impuestos. Entonces, también planificar esta actividad, los usos de suelo son la herramienta para plasmar la planificación.
uno puede pensar a dónde quiere ir, pero luego tiene que tomar el camino y la herramienta para llegar a dónde quiere ir. Y los usos de suelo es el instrumento legal apropiado para plasmar las planificaciones. Como les contaba, el corredor inmobiliario trabaja con los usos de suelo, trabaja con los valores de bien inmueble, trabaja asesorando distintas operaciones, y por eso es que hemos generado una propuesta a partir de ver las conflictividades sociales y ambientales que están sucediendo en nuestra provincia, una propuesta de ordenamiento y desarrollo territorial, como establece la Constitución del 94, que debemos tener un ordenamiento ambiental. Esta propuesta ha sido alineada, además del marco legal que les comenté con anterioridad, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que también les comenté al principio, y tiene distintas influencias en estos 17 objetivos. El círculo externo son las influencias indirectas y el interno son las influencias directas de los objetivos que aporta. La unidad de planificación de este modelo son las microcuencas o las subcuencas, como las nombró Marcelo. Estas unidades de planificación son las unidades de planificación operativa de la actividad humana. Es decir, tenemos que tener la totalidad de la microcuenca para establecer qué uso de suelo podemos tener en esa microcuenca. Y las unidades de gestión territorial son las microrregiones, que generalmente las identificamos, si queremos, puede ser con las economías regionales que tiene la provincia. ¿Por qué? Porque el desarrollo territorial no es solamente el suelo y el agua. El suelo y el agua es la capa sobre donde ejercemos la actividad humana. Es la capa donde instalamos ciudades, fábricas o donde sembramos. Y esas instituciones, esas actividades, está la policía, está la escuela, están los hospitales, están los caminos. Todo lo que nosotros ponemos arriba del suelo y el agua, que lo gestionamos a través de instituciones o de nosotros mismos, es el desarrollo territorial, todo ese conjunto. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuál es la unidad por naturaleza que se maneja el suelo y el agua. ¿Dónde está la relación que no podemos dividir? Si partimos una pelota, deja de ser una pelota. Entonces, ¿cuál es la unidad territorial en la que tenemos que analizar el suelo y el agua para poder sistematizarla? Marcelo nos acaba de demostrar que esa unidad territorial es la microcuenca o la subcuenca. Porque el agua no es solamente generar la terraza por medios catastrales, fracciones como en mi campo nada más, sino que tenemos que trabajar con el campo de al lado y ver cómo hacemos también para cuidar los dos suelos, pero ahora se nos complejiza más, porque también tenemos el camino. ¿Qué hacemos con los caminos? ¿Por dónde sacamos la producción? ¿O por dónde entra la ambulancia a atender a la persona? Esos son los caminos, son calidad de vida. Pensar en estas unidades territoriales nos permite tener un modelo de planificación sustentable, pero cuando vemos, nosotros somos la única provincia de Entre Ríos que podemos realmente pensar unidades territoriales que sean de fácil planificación. ¿Por qué? Por su tamaño. Porque cuanto más chicas son esas unidades territoriales, menos actores hay para consensuar. Y cuantos menos somos para consensuar, más fácil es poner un horario para juntarnos, más fácil es encontrarnos, más fácil es escucharnos, más fácil es entendernos. Y hay principios que son básicos, que ya están consensuados por la sociedad, que son los que establece la Constitución, que son los que establece la Ley de Ambiente. Hay derechos internacionales ganados, que ya me parece que ninguno puede ir en una mesa chica en contra de estas cuestiones que ya están socialmente instauradas. Entonces, en una negociación hay cosas que no se negocian, como la calidad del agua. ¿Quién va a contaminar el agua? ¿Quién se va a sentar en una mesa y decir, yo contamino el agua? Es difícil, es realmente difícil poder hacerlo. Debe haber, siempre hay algún aventurado que se anima, pero bueno, creo que esta oportunidad que nos está dando la naturaleza es una oportunidad para aprovecharla y para cumplir lo que establece y lo que establecimos en el 94 la sociedad entrerriana.
Entre Ríos y Entre Arroyos, además de ser un modelo de ordenamiento y planificación territorial sustentable, es planificación sustentable en su esencia, porque está ya en la unidad de planificación operativa tenida en cuenta la sustentabilidad, porque partimos de planificar a partir del suelo y del agua. Esto quiere decir que vamos a establecer los usos de suelo acordes al suelo, que vamos a reconocer los cauces de agua, que vamos a reconocer los valles de inundación. Hay tecnología para poder hacerlo. Hoy tenemos la tecnología para poder hacerlo. Hace 20 años atrás quizás existía, pero era muy restringida. Hoy ya tenemos acceso a eso, que es todo lo que es la información georreferenciada de datos, que en Entre Ríos hay una red que se llama IDERA, en donde se están subiendo los datos y en donde todos pueden colaborar a que estas capas de información se sumen. Y estos usos de suelos, además de ser territoriales, además de respetar su uso en la microcuenca, también deben ser legitimados. Y cuando decimos legitimados, es lo que decía Marcelo, debe ser consensuado por la gente que habita en el territorio. Es una manera de planificar de abajo para arriba, porque tiene que haber un consenso de la sociedad. Porque cuando hablamos de uso de suelo, estamos hablando de nuestro patrimonio. Estamos hablando de cuánto podemos ganar en este lugar o a cuánto podemos vender este lugar. ¿Cuánto impuesto vamos a pagar por esto, de cuánto vale y cuánto no? Cuando hablamos de patrimonio natural, estamos hablando de beneficios gratuitos para toda la sociedad. Calidad de agua, calidad de aire, poder dejar respetar estos corredores biológicos, como los reconoce la Constitución. Todos los corredores, todos los cauces de agua son corredores biológicos. Y nuestra Constitución dice que debemos respetarlos. No son los únicos corredores biológicos, pero sí todos los cauces de agua son corredores biológicos. Y es un modelo de planificación, y como toda planificación es algo a largo plazo. Es algo que hay que ir a lo que hay que tender, es un objetivo. Por eso es un objetivo 2030, como lo establece la ONU. Y son decisiones integradas, no son decisiones sectoriales. Por eso también es algo que nosotros como institución invitamos a la sociedad a compartir, por eso es algo que difundimos y por eso es algo que está en constante construcción, porque cada vez vamos actuando con distintos actores territoriales que tienen distinta información, que nos explican distintos argumentos, y esto hace que cada vez el modelo vaya creciendo más, se vaya modificando y vaya mejorando acorde a la información que vamos obteniendo por la interacción con los demás actores territoriales. En esta foto, es una foto aérea del departamento de Diamante, se puede ver cómo está intervenido hoy en día el territorio, se puede ver la degradación en las costas de los arroyos y cómo las terrazas y la sistematización son sumamente catastrales, es decir, son individuales. Y este individualismo nos lleva a perder todos, porque quizás el que transforma hoy todo para ganar hoy, solo gana hoy, pero el día de mañana esas tierras se degradan. Y eso está comprobado por el INTA, y esta degradación nos perjudica a todos. No solamente directamente al dueño de la tierra, sino también, como les dije al principio, todo eso vuelve en impuestos, vuelve en caminos, vuelve en mejoras que influyen en la calidad de vida de los habitantes del territorio. Es por eso que a nosotros nos gusta difundir esta información, poner sobre la mesa la problemática ambiental, social y económica que está teniendo la provincia y buscarle una solución en conjunto. No estamos acá para mirar para atrás ni señalar, sino que estamos para proponer y mirar para adelante cómo podemos hacer para realmente tener un desarrollo territorial sustentable enmarcado dentro de los 17 objetivos que establece la ONU. Y el documento que les repartimos al principio es un documento en donde explica en el primer capítulo el modelo, por qué las unidades de planificación deben ser las microcuencas. En el segundo capítulo hacemos un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la provincia de Entre Ríos a partir del agua, que es algo que no hemos encontrado bibliografía directa toda acumulada, hecho en un estudio como este. O sea que hemos recopilado mucha información, hablado con muchos técnicos y con mucha gente que tiene mucha generosidad de sus saberes y que las ha compartido.
El tercer capítulo habla de los objetivos de desarrollo sostenible. El cuarto capítulo habla de 7 propuestas y directrices para cuidar el agua en las ciudades, porque la mayoría de los corredores inmobiliarios trabajamos en las ciudades y lo que vemos en las ciudades es que se han transformado los arroyos en basurales o en cloacas a cielo abierto, degradando sus costas, sus riberas, me corrigieron la otra vez, y desvalorizando el valor de la tierra y generando focos de insalubridad y de inseguridad y lugares oscuros dentro de las ciudades que no permiten un desarrollo sustentable o sostenible. Esto no lo vemos positivo y esto es realmente a lo que apuntamos a cambiar, y en vez de quejarnos venimos a proponer que las ciudades se planifiquen con sus cauces de agua, que se reconozcan los cauces de agua y que en las zonas inundables o en las veras de los arroyos, siendo dominio público o privado según cómo se establezca la sociedad que está viviendo en ese lugar, pero sí que se respete el corredor biológico con su flora y su fauna, porque eso es lo que nos permite tener biodiversidad. Y la biodiversidad es muy importante para la fertilidad, es para nuestro modelo productivo. El suelo y el agua son la base de nuestro modelo productivo. Y hoy esos recursos los estamos tomando como infinitos, los estamos gestionando como infinitos. Y esto no nos lleva a un buen camino. Imagínense que ustedes gastaran mucho más de la cuenta de lo que pueden pagar. Esto no los va a llevar a un buen camino. Quizá en el momento que están gastando se sienten bien, pero ¿hasta cuándo dura? Hasta que te vienen a cobrar. La naturaleza también nos va a venir a cobrar. De hecho, por eso está el objetivo 13, que es el cambio climático, hacer cosas a favor de generar ciudades resilientes que no sigan favoreciendo el calentamiento global. Y estas son acciones concretas que podemos hacer como sociedad para no seguir favoreciendo al calentamiento global y para tener ciudades que no solamente sean más lindas, que la gente quiera venir a invertir, que la gente quiera venir a pasear, que puedan tener oportunidades de nuevas actividades económicas que nos podamos beneficiar, sino también son ciudades que ayudan al resto del planeta, porque hoy hay una visión global en cuanto a esto, en donde necesitamos pequeñas acciones para generar grandes cambios. Y planificar de modo sustentable la actividad humana en el territorio es una pequeña acción, pero de alto impacto. Bueno, muchas gracias.